Que el Señor Todopoderoso les bendiga. Le doy muchas gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de estar una vez más con vida en este día. Quisiera agradecer porque sé que Dios está con ustedes, les guarda, los mantiene en paz y en su misericordia los llena de favores grandemente. En este día quiero compartir con ustedes un estudio en la palabra de Dios en el que vamos a estar mirando algunos aspectos en los que nuestro Señor Jesucristo se identifica y en los que Él se da a conocer en frente de sus discípulos. Los que le seguían se amotinaban en multitudes, y vamos a mirar un pasaje en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan en el que Jesucristo les dice que Él es el pan de vida. Pero quisiera primero, antes de entrar en ese pasaje de la palabra, explicarles un poco lo que sucedió antes de llegar a ese punto en el que Jesucristo les dice que Él es el pan de vida. El día anterior a ese día, Jesucristo estuvo predicando y dice la palabra de Dios que se reunieron una multitud de gente. Entonces ya era muy tarde y Jesucristo les dijo a sus discípulos que les dieran de comer. Entonces en ese día Jesucristo hizo un milagro y alimentó a más de 5,000 personas, y luego al otro día la gente se volvió a reunir porque querían seguir al maestro, querían seguir lo que les daba, a ellos les gustaba mucho. Entonces Jesucristo al verlos que llegaron y se amotinaban alrededor de él, y dice la palabra de Dios que se aventaban, y era un alboroto porque todos querían estar cerca del maestro, querían escucharle, pero también querían verlo hacer milagros, y era algo en lo que Jesucristo miró la forma en la que estaban actuando. Entonces Él decidió darles un mensaje ese día un poquito más fuerte, porque miraba que la gente lo seguía solamente debido a las señales que Él daba. Entonces vamos a entrar en la palabra de Dios, y primeramente quiero poner en las manos de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, y pedir que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe a través de su palabra. Dice la palabra de Dios que llegaron las personas ahí, las multitudes en donde estaba Jesucristo. Esto sucedió en Capernaum, y dice que les dijo Jesucristo, al ver que se amotinaba la gente alrededor de él, les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La gente venía, pero Jesucristo miró en ellos algo que no era genuino. Miró él que venían con una intención más allá de escuchar sus enseñanzas. Venían porque querían ellos, les gustaba que ellos recibían alimento en abundancia, y era alimento gratis, y entonces Jesucristo mira eso. Él se da cuenta que la gente lo sigue con ese interés, y por eso Jesucristo les dice estas palabras que son un poco fuertes, y les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Les habla de esta manera porque cuando las personas vienen con una intención que no es genuina, se les debe de hablar de una forma más fuerte y más directa. Pero gracias a Dios que la gente reaccionó de una forma positiva, porque dice la palabra que después de eso, entonces la gente le hizo una pregunta, y dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Me gusta esta parte mucho porque muestra que la gente recibe la exhortación, y le dice: ¿qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesucristo les dice algo. Dice: entonces, dice que les dijo:
Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Ellos querían hacer algo por ellos mismos, pero darle a Dios su lugar. Entonces Jesucristo les dice: la obra de Dios es que crean en mí, en el que Él ha enviado. Y eso es algo muy hermoso, porque Jesucristo Él se da a entender, o se presenta Él mismo como el Hijo de Dios. Crean en mí. Y entonces eso les da a ellos la convicción de que entonces, si ellos creen en Jesucristo, el enviado, en el Hijo de Dios, quiere decir que entonces ellos van a empezar a recibir el alimento que es de parte de Dios. El que Jesucristo les quiere dar es ese, el alimento que procede de Dios. Y por esa razón continúa diciéndoles. Dice: Jesús les dijo en el versículo 32: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, hablando de su persona, de Él. Y dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron ellos: Señor, danos de este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En este pasaje Él se da a entender aún más claramente y les dice: yo soy el pan de vida, y el que de mí come no tendrá hambre. Entonces Él se presenta justamente como el enviado, como el pan del cielo. Y en este pasaje también vamos a mirar que Jesucristo les está diciendo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna los llevará. Y ahora se presenta y les dice: yo soy el pan de vida. Y también les dice: y crean en mí. Entonces Jesucristo en este punto de su encuentro con ellos les está diciendo: crean en mí y miren las obras que yo hago, háganlas ustedes, y van a ver la gloria de Dios, y van a tener ese alimento que tanto andan buscando, porque lo que Jesucristo los quiere transportar de esa necesidad física de comida que ellos traen a la necesidad de comida espiritual. Jesucristo quiere cambiar en ellos esa mentalidad de que los siguen por tener el estómago lleno. Jesucristo quiere que se les llene el corazón. Y eso es muy hermoso, porque cuando nosotros tenemos esa llenura en el corazón y en nuestra alma, de la llenura de las cosas de Dios, nosotros mostramos una llenura y una madurez en el mundo que nos rodea. Y eso es lo que Jesucristo quiere. Entonces nosotros tenemos que buscar por eso también, igual como la multitud le dijo: ¿y qué haremos para hacer las obras de Dios? Y nosotros escuchamos ahorita que la respuesta de Jesucristo que les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Ahora, Jesucristo nos recomienda eso, que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, y que vamos a ser personas que no vamos a tener hambre o necesidad. Pero claro, está hablando en un punto espiritual. Todo lo que Jesucristo habla es espíritu. Entonces, pero ¿lo hacía Él? Por supuesto que lo hacía. Y miramos un pasaje en la Biblia en donde Él cuando va camino a Galilea, dice la Biblia que Él pasa por Samaria. Y en Samaria sucede algo en el pozo de Jacob. Él se detiene ahí y sus discípulos van a traer comida. Y Él se queda ahí en el pozo, se sentó, porque dice la Biblia que Él venía cansado del camino. Entonces vino una mujer de Samaria, tuvieron una conversación, y Él se da
a entender, se revela él a esa mujer como el Mesías. Entonces, cuando sus discípulos vinieron con la comida, dice la Biblia que Jesucristo no quiso comer. Y ellos decían, ¿le habrán traído algo de comer? ¿Qué pasaría? ¿Por qué él no quiere comer si nosotros fuimos a traer comida porque iban a comer todos juntos? Entonces Jesucristo les dice algo que nos conecta con esto que estamos hablando ahorita. Les dice, primeramente dice que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesucristo mismo, él mismo se alimentaba de hacer la voluntad del Padre. Por eso él les está diciendo allá a la multitud, aliméntense del pan que a vida eterna los lleva, porque era algo que él mismo está haciendo. Él está predicando con la certeza de que se puede hacer, con la certeza de que él mismo lo estaba haciendo. Y en este pasaje el pozo de Jacob dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ahora, la razón que él se siente lleno y se siente satisfecho es porque en ese pasaje de la Biblia, él le acaba de decir a la mujer, le dice, la mujer primero le dice a él, sabemos que va a venir el Mesías, el que nos va a salvar. Y él le dice, yo soy el que habla contigo. Entonces él se reveló como el Mesías a la mujer, y la mujer se entró en un gozo, y dice la Biblia que ella se fue corriendo a la ciudad y le dijo a toda la gente que dice, vengan, encontré a un hombre que creo que es profeta y creo que es el Mesías prometido. Entonces la mujer, ese gozo que causó él con sus palabras en la mujer, y la mujer llevó el mensaje, eso a Jesucristo le da la llenura y lo llena, y él se siente satisfecho. Y cuando los discípulos vienen con la comida, él dice que él tiene una comida que comer que vosotros no sabéis, les dice. Entonces su llenura de él es hacer la voluntad del Padre, y por eso él nos enseña a nosotros, trabajen por la comida que no perece. Y dice, entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrán traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la satisfacción, eso a él lo llena, el hacer la voluntad del Padre. Y justamente eso es lo que a nosotros también nos da esa satisfacción. Cuando nosotros hacemos las cosas correctamente para nuestro Dios, a nosotros nos da paz, nos trae una estabilidad emocional en la que nos sentimos confiados, no en nosotros, no en nuestras fortalezas o en lo que nos rodea, sino que sentimos la confianza de que tenemos un Dios que nos guarda, que nos cuida, un Dios que prometió que si nosotros obedecemos sus mandamientos, Él va a tener cuidado de nosotros. Entonces, si nosotros obedecemos sus mandamientos, nosotros tenemos que sentir esa llenura, esa paz, esa plenitud. De ahí es que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, siempre andamos haciendo y buscando hacer la voluntad de Dios, porque en ella encontramos la paz y encontramos el gozo. Y esa es la comida de la que Jesucristo les estaba hablando cuando les dice, trabajad no por la comida que perece, sino la comida que los lleva a vida eterna y que permanece, la cual el Hijo del Hombre les va a dar. ¿Por qué el Hijo del Hombre nos la iba a dar? Porque en sus enseñanzas Él enseña todo esto, enseña que la obediencia nos trae llenura y nos trae paz de Dios. Entonces, lo más bonito que a mí me gusta y siempre me gusta aprender y estudiar lo que Jesucristo hace y enseña, primeramente porque lo enseña de una forma que te hace que captes, pero en segunda porque Él mismo lo practica, porque Él mismo, si uno analiza la vida de Jesucristo,
lo que él está enseñando aquí, él ya lo hizo en otra parte o lo va a hacer, pero él siempre con el ejemplo. En el pasaje hablando del alimento que él comía, el cual era la comunión del Padre, en el pasaje de la tentación allá en el desierto de Judea, después que Jesucristo fue bautizado, y dice la Biblia que el Espíritu lo impulsó al desierto, dice también que llegó el momento en el que Jesucristo sintió hambre, y cuando él sintió hambre, vino el enemigo y lo tentó y le dijo unas palabras. Pero quiero también que veamos esta parte, que cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando nosotros sentimos que necesitamos algo, tenemos que tener bien puesta la atención en quién es quien nos ofrece lo que necesitamos, porque vamos a mirar aquí que dice que Jesucristo estaba él en el desierto y tenía hambre, y vino el tentador y dice que le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo lo reprendió y le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso a mí me enseña la comunión que él estaba teniendo con el Padre, la comunión que él, en medio del sufrimiento ahí y de la soledad y de esa comunión que él estaba teniendo con Dios, su oración siempre estaba con el Padre, pidiéndole a él la fortaleza. Y por eso estaba él meditando también en la palabra de Dios, porque él la conocía en ese momento, ya él la conocía muy bien, y él se alimentaba de la palabra de Dios, y también el saber él mismo que estaba haciendo la voluntad de Dios, porque era ese ayuno de 40 días y ese tiempo en el desierto fue después del bautismo, el cual es el principio de su ministerio. Después de ahí él salió a predicar y hacer tantos milagros. Entonces él estaba ahí, pero estaba haciendo la voluntad del Padre, y hacer esa voluntad del Padre a él le traía esa llenura. Y aunque su cuerpo se miraba débil porque no había comido, pero su espíritu era fuerte. Y el enemigo lo miró por fuera, lo miró solamente por fuera, que él tenía cierta debilidad, y por eso se acerca y queriendo hacerlo caer le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. El diablo ahí está jugando a las adivinanzas, porque el diablo no sabe exactamente si Jesucristo es el Hijo de Dios, y él por eso le tira una palabra para hacerlo entrar en tentación. Pero el diablo no sabe lo que Jesucristo es, no sabe su verdadera procedencia. Entonces por eso él le dice una ventaja que tenemos nosotros delante de Satanás es que él no conoce nuestros pensamientos. Tenemos que tener eso muy presente. Él no conoce los pensamientos, sino que lo que él conoce es solamente lo que nos gusta. Él sabe que al mundo le gusta el desorden, le gustan los placeres de la carne, y por eso el diablo usa todas esas cosas, pero él no sabe lo que nosotros pensamos. De ahí que es muy importante que nosotros siempre declaremos con nuestra boca y con nuestros labios, siempre declaremos victoria y declaremos que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que Dios es nuestro proveedor. Porque si nosotros con nuestra boca empezamos a decir, yo no tengo nada, yo estoy bien pobre, yo necesito esto, yo siempre vivo en desgracia, siempre vivo en necesidad, el diablo, una vez que nuestras palabras son audibles, el diablo entonces ahora sí conoce su defecto, conoce que usted está en necesidad de lo que haya dicho, y entonces le empieza a ofrecer lo que él ya escuchó que usted necesita, pero se lo ofrece, pero no para ayudarlo, sino se lo ofrece de una forma en la cual trae perdición. Y por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que siempre, si usted tiene necesidad, todos pasamos necesidad, yo también,
todo mundo, pero nuestra necesidad tenemos que traer cautiva a los pies de Jesucristo, porque Él mismo dijo que nosotros viniéramos a Él y que Él nos iba a dar descanso y que Él nos iba a suplir, que en sus manos tenemos todo. Nosotros no tenemos por qué quejarnos al viento nada más, que las palabras salgan y no tienen ningún objetivo y ningún destino. Cuando mi palabra, si yo necesito algo, mi palabra sale de mi boca, tiene que tener un destino, y ese destino es a los pies de Jesucristo, poner cualquier necesidad. Y eso es lo que tiene que hacer toda persona, todo hijo de Dios que conoce que nuestro Dios es un Dios que suple nuestras necesidades. Tenemos que traerlas cautivas a sus pies, entregárselas, y Él nos va a escuchar y Él nos va a suplir. Y por eso tenemos que saber justamente lo que estamos hablando, porque dice la palabra que la lengua tiene mucho poder, y en ella está la vida y está la muerte. Y nosotros, si nosotros declaramos que Jesucristo es nuestro proveedor, estamos también juntamente declarando vida. Y por eso entonces estamos haciendo la voluntad del Padre que dice que nosotros tenemos que buscar el pan y la comida que no perece, la cual es Jesucristo. Jesucristo es eterno. Jesucristo es desde el principio de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, y todavía de ahí más para adelante. Ahí empieza la eternidad con su iglesia y con sus escogidos, con su pueblo, y Jesucristo no tiene fin. Entonces por eso nosotros tenemos que buscar esa comida, la comida que no perece, la cual está en Cristo Jesús. Y para concluir quiero leer este versículo. Dice en el versículo 36: mas yo les he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Es que Él estaba dando señales y todo, pero la gente no creía. Solamente ellos iban por recibir algo, pero no creían. Creer en Jesucristo no es solamente mientras está sucediendo tu milagro o mientras Él te acaba de sanar y tú andas contento. Creer en Jesucristo es para siempre. Creer en Jesucristo es desde que Él hizo algo en tu vida, desde entonces tú abrázalo y ámalo y séle fiel hasta la muerte, porque la palabra de Dios dice que si nosotros somos fieles hasta la muerte, entonces recibiremos coronas, corona de la vida, corona de gozo, coronas. Hay varias clases y varios tipos de coronas que la Biblia describe. Entonces, pero eso es por ser fieles hasta la muerte. Eso es porque si usted ha recibido un milagro de nuestro Señor Jesucristo, ese milagro lo tiene que tener transformado en su vida para siempre. Que ese sentimiento de gratitud y de amor a Él por lo que hizo tiene que perdurar todos los días de su vida. Porque el día que se enfría ese sentir y ese gozo en su corazón, uno se empieza a separar de los caminos de Dios, y entonces es cuando empezamos a caminar en el sentido contrario de ir hacia la vida. Vamos a caminar hacia la muerte, hacia atrás. Y Jesucristo no quiere eso. Jesucristo quiere, por eso Él dice, se los he dicho, que aunque me han visto, no me creen. Lo estaban mirando hacer tantos milagros, y sin embargo cuando esa gente se iba de Él, seguían en sus vidas, seguían haciendo lo que ellos querían, lo que ellos hacían, y no captaban y no hacían las enseñanzas que Jesucristo les enseñaba. Pero grande es el amor de Jesucristo, porque aunque Él miró todas esas cosas, miró que la gente solamente lo seguía por conveniencia, Él sin embargo no dejó de hacer la voluntad del Padre, que era hacer cosas hermosas por su gente, por el pueblo. Jesucristo no se guió por la vista, por lo que miraba, sino obedeciendo al Padre, Él hizo todo lo bueno. Y eso es lo que Él nosotros nos enseña. Nosotros muchas veces en el caminar con Cristo vamos a mirar
que personas no nos miran con agrado, o quizás no les gusta lo que hacemos, pero nosotros sabemos para quién lo hacemos. Lo hacemos para el Dios y Padre, para el Todopoderoso, y en Él nos regocijamos, y Él es quien nos llena, y Él es quien nos da la paz que necesitamos para vivir, nos da la llenura, nos da satisfacción, y nosotros le damos por eso muchas gracias a Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor los mantenga en paz y en seguridad, y yo le ruego a nuestro Padre Celestial que nos ayude cada día a salir adelante en todas las cosas que la vida tiene. Tal vez hay obstáculos, pero en Cristo Jesús podemos brincar todos esos obstáculos. Dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Y en esa palabra vamos a quedar en este día confiados, y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor los guarde de todo mal. En Cristo Jesús.